capítulo de estudio de ingeniería del proyecto. Solamente 2 grupos me han mandado la tarea. Espero que, bueno, ya se ha cerrado, ¿no? ¿Qué ha pasado con los otros grupos? ¿No han hecho? La influencia, seguro. Bueno. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo de ingeniería? Es que nosotros podamos respaldar en forma demostrativa y desde un punto de vista técnico toda la información económica a través de consideraciones de tipo tecnológico para que nosotros tengamos los insumos para poder realizar nuestro estudio financiero. Entonces vamos a exponer las bases principales de origen técnico que nos provean la información económica a nosotros como preparadores de proyectos. Dentro del estudio de ingeniería se debe permitir la selección de la alternativa tecnológica más adecuada para el proyecto, ¿sí? Y debemos, todos estos insumos, nosotros lo vamos a considerar para determinar la función de producción óptima para poder utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos que tenemos para la producción de nuestro bien o servicio deseado. Vamos a combinar los factores productivos identificando a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociadas a cada una de las alternativas de producción. De la misma manera que los otros estudios, el estudio tecnológico afecta las decisiones de los otros mercados, principalmente del mercado financiero y del mercado organizacional. Las fases de la actividad económica son la producción, la comercialización y el consumo. Y los sectores que siempre intervienen son 3, ¿no? El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Los agentes que intervienen en una actividad económica son las empresas, la familia, el Estado o el sector público, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos una actividad económica y la finalidad es satisfacer las necesidades, ¿no? Esta actividad económica tiene una fase de la actividad económica y tiene agentes económicos. Dentro de las fases de la actividad nosotros podemos ver la parte de la producción, si vamos a producir bienes o vamos a brindar servicio. Si vamos a producir bienes, la parte de producción, la parte de consumo. Tenemos que estudiar los factores que se involucran en el proceso de producción, es decir, qué recursos materiales vamos a necesitar, los recursos de trabajo y los recursos de capital. Y dentro de lo que es la comercialización, nosotros vemos lo que es el almacenamiento, el transporte y la parte de venta. Y lógicamente que la parte del consumo, ¿no? Entonces los agentes que van a intervenir en toda actividad económica son la familia, el núcleo familiar, las empresas y el Estado. Bueno, veíamos los sectores que son 3, el sector primario, que incluye las actividades mediante las cuales se adquiere de la naturaleza alimentos y materias primas. Por ejemplo, tenemos la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. Y dentro del sector secundario engloba las actividades económicas que transforman las materias primas en productos elaborados. Por lo tanto, serían todos aquellos vinculados con la industria. Y tenemos el sector terciario, que son las actividades que prestan servicios a la sociedad. Por ejemplo, el comercio, el transporte, la educación, el ocio y otros más. Entonces nosotros tenemos que saber ubicarnos en qué sector de la economía está nuestra empresa que nosotros vamos a crear. ¿Sí? La gran mayoría, casi todos entramos en el sector secundario. Bueno, lo primero que hacemos dentro del estudio técnico es la definición técnica del producto.
una vez que nosotros hemos realizado la definición comercial, es decir, cómo se ve nuestro producto, nuestro servicio, cómo va a ser apreciado, nosotros construimos la definición técnica. Para ello nosotros podemos utilizar una ficha técnica de producto o servicio, que es un documento resumido en el cual se detallan todas las características técnicas del producto, incluyendo su composición, sus características físicas y técnicas, algunas recomendaciones de uso, algunos modos de uso u otros datos relevantes, ¿no? Bueno, la última clase nosotros veíamos un ejemplo de lo que iba a ser un colchón, ¿no? La comercialización del colchón, qué es lo que tiene dentro de su composición técnica, ¿no? También les mostraba acerca de un producto derivado de lo que era el reciclaje de las llantas, como ser el grano de caucho fino, el grano de caucho grueso. También podíamos tener una empresa que comercializa computadoras, para ello podíamos realizar una ficha técnica. De entre la ficha técnica se podían especificar, darse las especificaciones técnicas, el software y algunos adicionales que nosotros vamos a tener, ¿ya? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a ir a mirar las dos tareas que me han enviado sus compañeros. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar, hay uno que está en la cola, y vamos a mirar primero del grupo de la hoja de coca. A ver. Vean, este es el grupo de la hoja de coca. Lo primero que teníamos que hacer era hacer la descripción técnica, ¿no? En este caso, miren, ellos solamente me han dicho cuáles son sus ingredientes, ¿no? Hoja de coca, glucosa, esencia de sabores, alcohol, sacarosa y la tabla de composición que va a tener ya su producto. Entonces, dentro de la tabla de composición, ellos ya han citado los componentes y por cada 100 gramos, cuánto van a necesitar de calcio, de sodio, de estroncio, de cobre, de zinc, etcétera, ¿no? Si nosotros miramos esta composición de lo que va a tener sus caramelos de hoja de coca, entonces recordemos que ellos iban a tener en un envoltorio color verde, ¿no? Ahora no sé si han decidido colocarlos en unas bolsas o en qué otro tipo de envoltura han decidido colocarlos. Sí, tenemos una bolsa y también un empaque de 20 unidades. Ya, entonces estos componentes se van a colocar entonces en la bolsa, ¿no? Porque no podrían ir dentro de la envoltura del caramelo, ¿ya? Sí, sí. ¿Listo? Ok, ya ustedes ven si utilizan un código QR o lo colocan tal como están. Ok, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a mirar la otra tarea que ha presentado sus compañeros de helados artesanales, ¿ya? Entonces miremos la parte de helados artesanales. Vamos a ver dentro de lo que es su composición técnica, ¿sí? Bueno, acá tenemos la definición técnica del producto. Ellos han utilizado una ficha técnica. El nombre del producto, helados artesanales de diferentes sabores, la descripción del producto, el lugar de ubicación y acá tenemos la parte técnica que es la composición nutricional, ¿no? Carbohidratos, proteínas, aguas, minerales, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Y bueno, esta parte de presentación y empaque también lo mostramos nosotros dentro de lo que era la definición comercial, pero también ellos lo están mostrando como definición técnica, ¿no? Aquí sería importante ver en la presentación, ya como estamos hablando de la parte técnica, el envase, si este envase es de plástico, con lo que yo puedo mirar, y este envase es de plastofor, ¿o qué otro? Sí, genera plastoforia. Ya, entonces aquí cuando estamos hablando del empaque, pues tenemos que dar las características, ¿ya? Ya una descripción, ¿no? Sí, una pequeña descripción. Ok, porque, ¿listo?
Por lo demás Ok, gracias. está bien, ¿ya? Entonces, Gracias. esta composición nutricional es la que va a ir en todos los envases, ¿no? En cada uno de los envases. ¿Listo? Sí, Bueno, sí, ingeniera. ok, entonces Gracias. está bien esa tarea. Seguimos entonces con la presentación, no hay ningún otro grupo que haya enviado, ¿ya? Y volvemos a la parte teórica. Bueno, una vez que nosotros hemos hecho esa ficha técnica, ¿ya? Nosotros teníamos que haber identificado el proceso de producción, ¿ya? Para poder identificar el proceso de producción, nosotros tenemos que identificar los elementos del proceso productivo. Los factores de producción son los medios utilizados para elaborar productos y servicios. Estos son el trabajo, la tierra, el capital, la tecnología, el factor empresa y el factor productividad. Es decir, los factores productivos son aquellos recursos que se necesitan para generar bienes que son aptos para su consumo y por ende destinados a lo que va a ser un mercado específico. ¿Ya? El factor tierra comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Son aquellos que se van a extraer de la naturaleza y que a través de una transformación nos va a permitir satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, algunos recursos minerales como el oro, el plata, el acero, así como fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etc. ¿Ya? Entonces, esos van a ser la parte del factor tierra. Cuando nosotros hablamos del factor trabajo, es el tiempo que las personas se dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físicos de un agricultor, las horas de estudio de un investigador, las horas de clases de un profesor, son todos ejemplos de este factor productivo. Nosotros entendemos por trabajo a toda actividad física o intelectual desarrollada por una persona que interviene en un proceso productivo. El factor trabajo está representado por la parte de la población que desarrolla actividades de tipo productiva, es decir, trabajadores, obreros, recursos humanos, como etcétera. Entonces, el factor trabajo tiene una población total. De esa población total, nosotros tenemos una población productiva. Dentro de esa población productiva está la población económicamente activa y está la población económicamente no activa. Dentro de la población económicamente activa, nosotros podemos tener una población ocupada o una población desocupada. Y de esa población total también tenemos la población dependiente, ¿no? De los que todavía no generan, no están dentro de la parte de población productiva. Este factor a nosotros nos va a dar un pantallazo, cómo nosotros vamos a organizar luego lo que va a ser nuestra empresa. Ya la organización, la razón social, la cantidad de trabajadores que nosotros vamos a tener. Luego tenemos el otro factor, el factor capital. Se entiende por capital todos los medios de producción necesarios para desarrollar una actividad. Dichos medios activan a los factores de naturaleza y capital y pueden adoptar distintas formas. Entonces tenemos el capital físico. Está constituido por los bienes materiales necesarios para la producción de otro bien o servicio. Contablemente a este tipo de bienes nosotros lo vamos a llamar bienes de uso o de capital. Tenemos el capital físico fijo. Son aquellos que perduran en varios ciclos de producción, como ser la maquinaria que utilizamos, las herramientas, las instalaciones, los edificios, los muebles, el mobiliario, como etcétera. Y tenemos el capital físico circulante. Son aquellos que se utilizan en un solo proceso productivo y que en algunos casos forman parte del bien terminado, como herramientas o maquinarias descartables de producción.
las mercaderías. Y entonces, dentro del factor capital son todos los medios de producción para desarrollar una actividad. De acá es lo que nosotros ya estamos mirando, algunas denominaciones para la parte financiera o para la parte contable. ¿Sí? Entonces tenemos un capital físico que no se deprecia, o sea, tiene una depreciación, pero tiene bastantes años de uso. Y tenemos un capital físico circulante, que es lo necesario para un ciclo de producción. Ahí vendrían las materias primas y vendrían los insumos. También tenemos lo que es el factor capital. Dentro del factor capital está constituido por fondos o recursos con los que cuenta una empresa para la compra de capital físico. Este capital puede ser propio de la empresa, formado por aportes de capital o ganancias generadas por su actividad económica, o capital de tercero, es decir, aquellos que nosotros podemos obtener a través de préstamos o de crédito. Y tenemos el capital humano, ¿no? El capital más importante, que es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los individuos para desarrollar una determinada actividad económica, ¿sí? Es el encargado de aumentar la capacidad productiva de la empresa. Y luego tenemos lo que es la capacidad empresarial. Cuando hablamos de capacidad empresarial, se refiere al conjunto de conocimientos, de técnicas que aplicadas de una forma lógica y ordenada permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el que de más reciente en incluirse en los modelos económicos, y en muchos modelos también se lo denomina tecnología. Si nosotros queremos dar una definición técnica de lo que es la tecnología, podemos decir que es la forma en que hacemos las cosas, es decir, el conjunto sistemático de conocimientos, de métodos, de técnicas, de instrumentos y actividades cuya aplicación nos permite transformar insumos en el producto deseado para el cumplimiento de un objetivo específico. ¿Sí? Entonces, el capital empresarial es el capital tecnológico. También nosotros podríamos decir que la tecnología es el componente del proyecto que se preocupa por el diseño, la instalación, la puesta en marcha y la operación del sistema productivo. ¿Sí? El proceso básico es el punto crucial de la tecnología, y el proceso productivo está implícito en todos los proyectos. Bueno, si yo tengo que definir todos los que son los factores, si yo tengo, por decirles, un huerto de producción de lechuga, entonces como factor tierra yo podría tener la tierra cultivable y las mismas lechugas, ¿ya? Todo lo que es la parte de materia prima. Como factor trabajo, las horas de trabajo de los agricultores y otros trabajadores que intervienen en el proceso de producción. Y como factor capital, el tractor agrícola, podría ser el terreno, las hectáreas de terreno y otra maquinaria, ¿no? Y como capacidad empresarial, nosotros podríamos tener la creación de semillas resistentes a climas adversos, lo que tanto piden los agricultores, que es la biotecnología, las nuevas formas de producción y una organización óptima que permite alcanzar mejores resultados, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener identificado todos los factores en lo que es la producción de un tipo de producto o de servicio que nosotros vamos a poder lanzar en el mercado, ¿no? Aquí vemos un pequeño ejemplo. También podemos tener, mire, acá ya dibujado de otra manera, ¿no? Dentro de los factores productivos tenemos los recursos naturales, que son los que salen de la naturaleza, semilla, tierra, agua. Tenemos el factor trabajo. Dentro del factor trabajo nosotros también lo podríamos clasificar como capital humano, con o sin experiencia,
y como los trabajadores, ¿no? Que son los recolectores. En este caso estamos viendo nosotros la producción, un dibujo, un diagrama que nos muestra la producción que puede ser de maíz, de trigo, de cebada, de patatas, remolacha. Tenemos el factor capital. Aquí tenemos las máquinas, las herramientas. Entre ellos podemos tener las palas, los tractores, las alzadas, asadas, dice, ¿no? Y podemos tener el factor productivo, que es el factor tecnológico, el factor empresario, que es el encargado de organizar los otros factores. Aquí podemos tener directores, gerentes, gente especializada en biotecnología, etcétera, ¿no? Entonces, en toda producción de bienes o servicios, nosotros podemos identificar estos 4 factores que intervienen, ¿sí? Con toda esa teoría, nosotros nos vamos a analizar lo que es el proceso de producción. Dice, el proceso productivo es el conjunto de tareas y procedimientos que se requieren para realizar una empresa, que realiza o que necesita una empresa para efectuar la elaboración de bienes o de servicios, ¿sí? También lo podemos definir como una serie de insumos que se transforman en producto mediante la participación de una determinada tecnología. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos de métodos de mano de obra, de maquinaria, de procedimientos de operación, ¿no? Toda esa combinación que hace que esa materia prima y esos insumos luego se conviertan en productos o bienes de servicio. También lo podemos definir como un conjunto secuencial de operaciones unitarias aplicadas a la transformación de materias primas en productos aptos para el consumo. Es decir, es el conjunto de equipos que realizan todas las operaciones unitarias para conseguir dicha transformación. Una última definición como una serie de operaciones y procesos necesarios que se realizan de forma planificada y sucesiva para lograr la elaboración de productos, ¿sí? Eso es lo que es la parte del proceso de producción. Y nosotros tenemos que identificar todas las actividades de nuestro proceso productivo. Para ello yo les pedí que ustedes hagan uso de las herramientas que han aprendido dentro de sus otras materias, ¿no? Donde nosotros podemos identificar todas estas actividades. En lo inicial, ¿no? Tenemos todo lo que son los suministros, la materia prima y los insumos, cuáles son nuestras entradas, cuáles van a ser los distintos procesos y cuáles van a ser las salidas, ¿no? Y otra información que ustedes quieran mostrar, ¿no? Estamos viendo acá el proceso. Aquí necesitamos, miren, almidón de yuca, glicerina, ácido acético y agua. Todas estas entradas que son materias primas e insumos ingresan a un proceso de mezclado, de cocción, de secado, de laminado y de sellado, ¿no? Y hacemos todo lo que es el proceso, pero durante todo este proceso también tenemos que tener controles de calidad, ¿no? De tal manera, miren que todo este proceso, según lo que yo veo en el diagrama o en este mapa de proceso, está sistematizado, ¿no? Tenemos información de dónde está el proceso, es decir, en qué parte de este proceso nosotros estamos, ¿sí? Para ello, si va a estar sistematizado, pues vamos a necesitar una base de datos, ¿no? Ahí ustedes tienen que identificar su base de datos de clientes, su base de datos de proveedores, qué sé yo, ¿no? Y bueno, en toda empresa siempre existe un área de calidad, ¿no? Esa área de calidad que se encarga de verificar que nuestro producto tenga todas las características que nosotros hemos definido, ¿no? Si no cumple, pues ya sabrán dónde va a volver, ¿no? Y bueno, tenemos el producto terminado y este producto terminado, miren, se va a los distribuidores. Aquí estoy pudiendo identificar en la parte de estudio de mercado, ustedes colocaron sus canales de distribución, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser sus distribuidores? Y también va a otras plantas, ¿ya?
¿Ok? Entonces, un pequeño mapa de proceso, yo he podido identificar lo que es el proceso de producción de este proyecto. Bueno, acá también estoy ya viendo en más detalle, estoy viendo uno de los procesos, ¿ya? Cualquiera de estos procesos nosotros lo podemos mostrar en más detalle, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los otros subprocesos? ¿Sí? ¿A dónde va? ¿No? De tal manera que nosotros ya podamos identificar de forma resumida qué es lo que hace cada uno de los procesos. Por ejemplo, ¿qué hace el almacén dentro de este proyecto? Dice donde se van a almacenar los insumos que se requieren para la producción de resina, ¿sí? Los insumos que se van a almacenar son agua, ácido, glicerina, almidón de yuca. ¿Qué hace el proceso calentador? ¿Qué hace el proceso extrusora? El proceso cortadora, ¿qué hace el almacén de resina? ¿No? Y de esta manera nosotros ya hemos podido identificar nuestro proceso y hemos podido detallar de manera resumida cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir y me voy a ir a mirar si es que en la parte de la presentación de sus compañeros está esta parte de la tarea. Vamos primero con los helados, ¿ya? Bueno, identificamos aquí, ellos han identificado ya su proceso de producción. Miren, supongo que esto es un diagrama de flujo, ¿no? Pero, Sí, sí, ingeniero. pero parece que aquí ya está que no tiene fin, ¿no? Porque tendríamos que mirar dónde lo llevamos, ¿no? Dice, inicio, se recibe y se seleccionan los insumos. Ya, acá nosotros vamos a recibir seguramente las materias primas y los insumos, ¿no? Pero sí, ese selecciona debería tener otro proceso. Supongo que es verificar, digamos, si su fruta está en buen estado, no está descompuesta, no sé, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que esa parte de seleccionar vaya afuera. Acá haya un proceso de recepción. Seguramente van a traer en camionetas o van a traer sus proveedores lo que es sus materias primas y sus insumos y van a entrar a un proceso de verificación o selección, ¿no? Ya, ok. Ok, entonces, ¿se tienen los insumos necesarios? Sí. Ok, si no se tiene fin, acá acaba. ¿O no? Sí, ahí acaba, ingeniero. Bueno, entonces, ¿se tiene los insumos necesarios? Sí. Se pesan, se mezclan la sustancia, entonces tal vez acá colocarle un proceso que se llame mezcla nada más, ¿ya? Entonces, ese se pesan y se mezclan, ya vendría a ser la parte de la descripción. ¿Ya? Entonces, el proceso que se llame mezcla. Luego, pasteurización, ¿sí? Supongo que es otro proceso. Homogenización, supongo que es otro proceso. Congelación es otro proceso, ¿no? Sí, sí, ¿Se ingeniero. entiende? Entonces, ok, entonces lo identificamos mejor en los procesos y preguntamos, ¿no? En la parte de homogenización, preguntamos control de bacterias, poco tiempo. Mire, acá ya hay una condicionante, entonces se supone que está entrando a un proceso de control de calidad, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces, Entra la bacteria en ese periodo, digamos, y se desecha si es que se entró la bacteria. Entonces, dentro de este proceso seguramente van a ingresar las bacterias, ¿no? Sí. Ya, entonces, acá existe una pregunta, ¿no? Pero son ambas, control de bacterias, poco tiempo. El poco tiempo y la temperatura es, digamos, como lo que no se llegó a hacer por el cual las bacterias ingresaron. Por poco tiempo y temperatura baja, digamos, también poca temperatura y por tiempo poco, digamos, que no lo han dejado madurar, digamos. Ya, entonces, de otra forma, dice, se desecha, o sea que nada de esto sirve, todo se bota. Sí, se botaría en general, porque no podríamos presentar un producto con bacterias. Ya, ok, o sea, no ingresan, o sea, acá ya está las bacterias y el poco, se desecha y fin, ¿ya? Sí, ok, general. Y así es.
supongo que este sí, este es no. Sí, Sí, este sí, digamos, sí, no sé, entonces aquí tendríamos que ver. Se congela y se bate. Miren, acá miren, si se dan cuenta, acá está medio, acá sí, me medio equivoqué. tiene tres, Yo- ¿no ven? Entonces, para poder identificar, no sé si van a utilizar un if then o aquí es un case, no sé qué, ya, pero entonces traten de modificar, ya, porque acá, ya no sé si irme por acá, o irme por acá, o irme hacia allá, ¿no? Claro, ingeniera, claro. Este no tendría que estar acá, seguramente acá, ya, entonces vamos a modificar. Listo, y viene por acá, ya este es secuencial, seguramente no sé qué nombre le van a poner. Volvemos a refrigerar, dice, no es en esta misma, no hay un proceso de refrigeración acá antes, ¿no? Porque pueden haber procesos que puedan volver ahí, ¿no? Se hace lo que es la parte del pesado. El pesado, por ejemplo, es un proceso y el envasado es otro. Ok. ¿Ya? Y luego se va a un depósito y se va a la parte de despacho y termina. ¿Ya? Entonces, es importante, digamos, ver este primer proceso de producción porque ahí ustedes ya pueden identificar cada uno de los procesos y poderlo detallar, ¿no? De esa Sí. manera, si ese pequeño proceso lo vamos a necesitar en otra parte de nuestro flujo, y ya lo llamamos, ¿no? Bueno. Y bueno, tenemos que hacer una pequeña... Corrección. claro, tienen que hacer la corrección y tienen que mostrarnos cada uno de los que hace esos procesos, ¿ya? Okay. Vamos a ver el otro de acá. Vamos a ver. Bueno, tenemos acá y tenemos la parte del proceso. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Bueno, ellos han utilizado el mapa de procesos. Miren, acá tienen los suministradores, ¿sí? Es decir, quienes le proveen de la hoja de coca, proveen del alcohol, de la glucosa y lo mismo acá, 2 veces. No sé si están acá los de la hoja de coca. Creo que ahí era otra cosa, era bicarbonato. Ah, ya, porque no, si no sería lo mismo, ¿no? Sí, sí. Tendríamos que revisar esta parte de acá, ¿ya? La entrada son las hojas de coca seleccionadas con alcohol, ya mezcladas, porque este es el proceso, mire. Porque la entrada es la hoja de coca nomás, ¿no? Y no sé qué viene acá. Entonces, ¿no sería un proceso el mezclarla con el alcohol? ¿No sería acá? Sí, pero en la entrada lo pusimos aparte, alcohol. Sería coma alcohol, ¿no? Hoja de coca seleccionada y coma alcohol. Ok, entonces no hoja de coca seleccionada con alcohol, dice. Y cuando dice con alcohol, yo lo veo que ya estas hojas han sido sumergidas en el alcohol. ¿Ven? O sea, estoy tratando de leerlo, no conozco mucho el proceso, ¿ya? Pero este mapa de proceso lo que me ayuda es identificar para cualquier persona que conoce muy poco el proceso, poder identificarlo mejor. ¿Listo? Y bueno, acá tienen todo lo que son los procesos, seguramente van a detallar cada uno de ellos, ¿sí? Y empaquetado, información, producto terminado, área de calidad. Acá no necesitan, en ninguna parte necesitan un control de calidad, o todo es así secuencial. Todo es secuencial nomás. ¿Y qué pasa si en uno de estos procesos falla? Es que todo, ¿cómo se podría decir? Casi al mismo tiempo se hace todo. Acá al mismo tiempo, ok. Sí. Listo, entonces vamos a sus áreas de cliente y bueno, han utilizado el mismo mapa de proceso, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta la parte de la identificación, ¿ya? Vamos a volver a la parte teórica. Una vez que nosotros hemos identificado cada uno de los procesos, ¿sí? Si es necesario para poder entender cada uno de estos subprocesos, yo lo puedo desglosar un poquito mejor.
¿ya? De tal manera que cuando yo haga la definición, ¿sí? Ya la persona que está leyendo su documento puede entenderle mejor. ¿Listo? Bueno, entonces ¿hay algún otro grupo que quiera presentar? Que no pueda. Sí, ingeniera. Lo que pasa es que no pudimos subirlo porque no sé si se acuerda, pero la empresa de desarrollo de software le mostró en la presentación comercial del producto 6 productos que eran los principales. Ya. Ahora, lo que hicimos fueron 6 fichas técnicas de esos productos. Ya. Y la que era encargada de unirlo todo en una diapositiva no pudo completarlo a tiempo y por eso se nos pasó la hora de entrega. Bueno, También tenemos el diagrama. para el próximo jueves lo muestran ustedes, ¿ya? Para la próxima clase. Ya. Ok, entonces, una vez que nosotros hemos identificado, tenemos que ir a mirar las etapas del proceso productivo, ¿no? Entonces, en toda etapa del proceso productivo, los compañeros han identificado estas etapas, ¿no? 1, que es la adquisición de materias primas e insumos. 2, lo que es la parte de producción. Y 3, bueno, que es la adaptación del producto. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Dentro del estudio técnico, acá nosotros metemos, ¿por qué no lo estudiamos en el estudio de mercado? ¿Ya? Porque es más importante tenerlo dentro del estudio técnico, es decir, el mercado, aquellas empresas de los cuales nos van a proveer nuestra materia prima y de nuestros insumos. Constituye muchas veces un factor tanto más crítico que el mercado consumidor. Muchos productos tienen una dependencia extrema de la calidad, de la cantidad, de la oportunidad, de la recepción y costo de los materiales. Si nosotros podemos hablar de las tareas de los 2 grupos que han presentado acá, ellos tienen una dependencia de lo que son los proveedores de la hoja de coca y tienen una dependencia de lo que van a proveerle de la fruta, ¿ya? Entonces, este mercado proveedor para ellos es un factor crítico, porque si ellos no tienen esa materia prima, no van a poder hacer su proceso de producción. Es más complejo de lo que se pueda parecer, ya que deben estudiarse todas las alternativas de obtención de materia prima, sus costos, sus condiciones de compra, si existen algunos sustitutos, ¿ya? Si hay algunos productos que son perecederos, como etcétera, ¿ya? Para conocer sus proyecciones a futuro. La disponibilidad de insumos es fundamental para la determinación del procedimiento de cálculo del costo de abastecerse, cuánto voy a necesitar de manera mensual, ¿sí? Cuánto me va a costar abastecerme de esta materia primas e insumos, porque si no tengo materia primas e insumos, no puedo entrar al proceso de producción. ¿Y qué pasa si las carreteras amanecen bloqueadas? Porque 30 días amanecen 15 bloqueadas, entonces tengo que pensar de poder tener almacenes, ¿no? Pero ¿qué pasa si mis productos son perecederos? ¿Ya? Entonces yo tengo que tener alternativa. El precio también es importante en la definición tanto de los costos como de la inversión en capital de trabajo, ¿sí? De igual forma, los alcances del mercado competidor trascienden más allá de la simple competencia por la colocación del producto. Muchos proyectos dependen de sobremanera de la competencia con otros productos. Bueno, en este punto es importante que nosotros podamos diferenciar en lo que es la materia prima y lo que son los insumos. Los insumos no deben ser confundidos con las materias primas. Las materias primas son todos aquellos materiales que se extraen principalmente de la naturaleza y que constituyen la base de algún producto. Algunos ejemplos de materia prima son la madera, el petróleo, la celulosa, el acero, los vegetales, las lanas. Y los insumos son los elementos ya procesados que ayudan a desarrollar un producto o servicio final. Entonces, un insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de otros bienes. En la fabricación de una mesa de madera,
Los insumos podrían ser los clavos, el pegamento, el barniz, esos son insumos, ¿ya? Y la materia prima sería la madera. De esta manera, los insumos pueden estar hechos de materia prima. En cambio, la materia prima nunca será hecha de insumos. Entonces, es importante que nosotros sepamos identificar cuáles son nuestras materias primas, la hoja de coca, y cuáles son los insumos que vamos a requerir, ¿ya? Materia prima e insumos. Bueno, dentro de lo que era el estudio de mercado, nosotros ya hicimos una clasificación de nuestro producto, ¿no? Cómo iba a ser clasificado nuestro producto. Pero acá dentro del estudio técnico nosotros tenemos que hacer la clasificación de nuestro proceso productivo, ¿ya? ¿Cómo lo podemos clasificar? Lo podemos clasificar por el tipo de procesos productivos. Entonces, dentro de los tipos de procesos productivos puede haber la producción en serie, puede realizarse la producción bajo pedido o también puede realizarse la producción por lote, ¿ya? Entonces vamos a decir, según el tipo de proceso productivo, si es en serie, ciertos productos cuyo diseño básico es estable en el tiempo y que están destinados a un gran mercado, permiten su producción para existencia. También lo podemos hacer, podemos clasificar por pedido, ¿no? Por pedido, acá tendríamos que ver en el grupo de software si lo hacemos por pedido o si lo hacemos por proyecto. Entonces, por pedido, dice, la producción sigue secuencias distintas que hacen necesaria su flexibilización a través de mano de obra y equipos suficientemente dúctiles para adaptarse a las características del pedido. Y por proyecto corresponde a un producto complejo de carácter único que da origen a un estudio de factibilidad completo, ¿ya? Entonces, nosotros, si quieren clasificar por proceso productivo, pueden ser por serie, por pedido o por proyecto. Pero también podríamos clasificarlo por el tipo de producto, ¿ya? Si nosotros no vemos que esto no se adecúa a nuestro proyecto, nos vamos a clasificarlo por tipo de producto. El proceso se clasificará en función de los bienes y servicios que se va a producir. Por ejemplo, en procesos extractivos, en procesos de transformación química, en procesos de montaje, en procesos de salud, en procesos de transporte, en procesos educativos. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar esta clasificación o esta otra clasificación. Bueno, voy a dejar de compartir y me voy a ir a la parte ya de lo que es el capítulo de ingeniería. ¿Ya? Vamos acá y compartimos. Bueno, nosotros ya estamos trabajando nuestro capítulo número 3, el estudio técnico o ingeniería del proyecto. Como les dije en la última clase, lo primero que vamos a hacer es redactar los objetivos del capítulo. Cada objetivo de capítulo responde a uno de los puntos que nosotros estamos desarrollando, ¿ya? Por ejemplo, en el 3.2 lo primero que hacemos es la definición y características técnicas del producto. Por lo tanto, yo tengo que tener un objetivo que responda al 3.2. ¿Cuál sería? Realizar la definición técnica de los productos o del servicio, ¿ya? El segundo punto es identificar el proceso de producción. Ahí ustedes pueden utilizar el diagrama de flujo de datos o otros modelos, otras herramientas, ¿no? Ahí yo les pedí que ustedes utilicen algo que ya ustedes habían estudiado en sus anteriores materias, ¿ya? Entonces, tengo que tener un objetivo del capítulo que me diga identificar el proceso de producción,
¿sí? Y luego que identificamos el proceso de producción, tengo que identificar cada uno y detallar cada uno de esos procesos, ¿no? Así, bien cortito, qué es lo que hace el proceso. ¿Listo? Entonces, identificar el proceso de producción podría ser identificar y detallar cada proceso. Y luego tenemos que determinar el programa de producción físico. Y entonces, para el día jueves, para que yo pueda desarrollar este programa de producción físico, yo tengo que tener aquí el balance de, ese es mi insumo, ¿ya? El insumo que yo necesito es el cuadro balance de oferta y demanda, ¿sí? Ya saben ustedes, en ese cuadro de balance de oferta y demanda, ustedes han utilizado algunos de los métodos. Bueno, un método el que nos ayudó el anterior grupo, teníamos lo que son la demanda y la oferta histórica, ¿no? La actual, y hemos hecho nuestra proyección 5 años después, ¿ya? Entonces, con ese insumo, que es el cuadro de balance, oferta y demanda, yo puedo determinar el programa de producción físico, es decir, el porcentaje del mercado que yo voy a abarcar, cuánto va a ser lo que yo voy a producir, ¿sí? Y en base a esa determinación del programa de producción físico, nosotros vamos a definir y determinar los requerimientos que vamos a necesitar. Es decir, vamos a ver cuánta maquinaria voy a necesitar, cuánto personal voy a necesitar, cuánta materia prima, cuánto insumo, cuántas herramientas y demás, ¿ya? Entonces, yo necesito, para poder seguir desarrollando este estudio técnico, que ustedes me envíen el programa de producción físico. Entonces, los otros grupos que no han presentado, pero eso no quiere decir que también los dos grupos que han presentado tienen que enviarme la otra tarea que voy a poner ahorita, la voy a poner hasta el día, porque ya esto ya lo tienen que tener desarrollado, ya lo voy a poner hasta el día jueves a las 8 de la mañana, ¿ya? Jueves a las 8 de la mañana, las tareas que debían presentar ahora, que es el 3.2 y el 3.3, y lo complementan con el 3.1, ¿ya? Ustedes van a hacer la identificación de su programa de producción físico, ¿sí? Esa es la tarea. Programa de producción físico. ¿Y de dónde lo sacan? Pues de su estudio de mercado, ¿no? ¿Sí? Para hacer el programa de producción físico, lo que me van a traer es este insumo. Este es el insumo que ustedes van a adicionar. Ya en base a ese insumo yo les voy a enseñar a realizar su programa de producción físico. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras recomendaciones? El otro día una de sus compañeras, no sé, decía, ¿y nosotros tenemos que inventarnos los datos de nuestra encuesta? O sea, ¿cuál es la respuesta para eso? Obviamente no. Lógico, pues, si no, no estarían haciendo un estudio de mercado, ¿no? O sea, yo no me puedo inventar los datos, yo no puedo inventarme cuál es mi percepción de una encuesta, ¿no? Entonces, ustedes en el tamaño de la encuesta, cuando han hecho su tamaño de la encuesta en el estudio de mercado, han sacado que necesitaban hacer, qué sé yo, 500, 400, 300 encuestas. Pero abajito existe algo que se llama el proyecto piloto, ¿no? Donde les dije, ahí dependiendo de la cantidad de su mercado objetivo, pues ustedes tienen que desarrollar entre 30 o 40 encuestas, ¿no? Mientras más encuestas tengamos, más datos vamos a tener para manejar. A excepción, la única excepción era el grupo de la empresa desarrolladora de software, ¿ya? Que ellos no van a poder entrevistar pues a 30 o 40 empresas. Será unas 5 o 6, o van a tener entrevista con algunos de los dueños de esas empresas. Ya, entonces, nosotros ya tenemos que ya hemos revisado la encuesta, ustedes tenían el número y ustedes tienen que haber lanzado sus encuestas e ir analizando sus encuestas, porque si no han analizado sus encuestas, no pueden tener el cuadro
de balance de oferta y demanda, ¿no? Para ello hemos dado bastante tiempo, 2 clases para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Entonces, para el día jueves a las 8 de la mañana, que cuando yo inicio mi otra clase virtual, yo necesito que todos los grupos, hasta los de ahora, vuelvan a colocarlo ya acá y traten de meter su insumo de cuadro balance de oferta y demanda, ¿ya? De esta manera yo les vamos a hacer el ejercicio práctico de hacer su programa de producción físico. Y en base a eso vamos a desarrollar la clase del día jueves, que es mirar los requerimientos. ¿Ok? ¿Entendido? Bueno, entonces esto yo lo voy a mandar ya. Va a estar como otra tarea ahí en el mismo lugar, como otra actividad en la plataforma, con fecha de cierre para el día jueves a las 8 de la mañana. No se olviden que dentro de la plataforma, ¿ya? Dentro de su plataforma existen tareas y ustedes tienen la obligación de mirar esas tareas y de ir presentándolas. ¿Quiénes han visto las 2 tareas que estaban definidas ya para su proyecto? A ver, vamos a entrar. Voy a cerrar acá y voy a... Acá. Vamos y vamos a acá. ¿Dónde está mi...? Ok. Ok, entonces... Dejar de presentar, no puedo mirar. Espera un momentito, estoy tratando de compartir la... Ok. Un rato estoy entrando a su plataforma, ¿ya? Ustedes pueden también entrar a su plataforma. Y vamos a ver si lo puedo compartir desde acá. Y vamos a ver acá. Voy a cerrar un poco de... Ok. Ya estamos mirando la plataforma, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ingeniero. Sí. Ah, sí, sí, lo veo. Miren, aquí ustedes tienen una tarea que fue lanzada el 16 de abril, ¿ya? Y cuando yo coloco una tarea, le mando la activación a su grupo a su correo electrónico con el cual han sido registrados, ¿no? Hay una tarea, mire, que termina el jueves 25 de abril, pero hay otra tarea que es el reto 3.2, ya que también ya fue lanzado y si no me equivoco, tenía fecha del 22 de abril, es decir, ayer. Entonces ustedes tenían que, no se olviden que tienen una calificación, bueno, hasta hoy día, tienen una calificación que es individual, ¿no? Entonces miren, esta tarea venció hoy día y si yo me entro a verificar, ninguno enviado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Pues me toca ampliar esos 2 retos. Entonces, por favor, yo no les voy a decir a ustedes, entren a su plataforma, lean su plataforma, miren sus tareas, porque una vez que yo subo una tarea, esa tarea ya está avisada a ustedes, informada a ustedes. ¿Ya? Entonces, ninguno me ha enviado su tarea. Díganme. Díganme.
No te aparece. Sí, esa no se puede ver. Bueno, pero, Sí, Era así la es. 1.1 que era para hoy. La pero, retro pero 1. si te aparece, te da casi, ¿no? Sí, ese sí. Ajá, solamente 2 personas han enviado. Sí. Ah, ya. Bueno, entonces voy a liberarla. ¿Saben qué? Vamos a ir con este cuestionario 2. El cuestionario 1 no lo vamos a hacer porque ya pasó la primera evaluación, ¿ya? Vamos a ir con este reto y este reto lo voy a habilitar. Si ustedes se dan cuenta, son 10 preguntas que hablan de toda la parte teórica, ¿ya? Toda la parte teórica, de esta manera yo me cercioro que ustedes han leído, ¿sí? Y pueden responder cuando vengamos en la evaluación. Entonces yo voy a adicionar, voy a volver a cambiar la fecha. ¿Para cuándo? Porque esto vence el 25. Jueves 25. No, está bien, jueves 25 a las 8, a las 9 de la mañana, ¿ya? Solamente 2 personas de 28 han respondido. Entonces las demás tienen que bajar el cuestionario y tienen que hacerlo, ¿ya? La otra tarea la voy a seguir oculta. La oculté porque no les avisé o no les mostré la plataforma con anterioridad. Pero este cuestionario más la tarea del cuadro de balance, oferta y demanda debe ser presentado hasta el día jueves. Este cuestionario hasta las 9 y la otra tarea hasta las 8, ¿ya? Para que yo tenga tiempo de leerlo, hacer algunas observaciones y de esa manera poder ayudarlos a terminar su unidad número 3, ¿ya? Entonces, para los que no vieron la tarea, tienen que entrar, tienen que leer para que se habilite su tarea. ¿Ahora sí ya está entendido? Sí, así es. Ahora sí, listo. Cuando volvamos a la parte presencial, ya yo voy a tomar el examen para las personas que no han podido hacer su censo, ¿ya? Y miren, el examen de los que no han podido hacer, pues una de las preguntas están en este cuestionario y hay otras preguntas más. Bueno, ahora sí. Nos vemos el día jueves 9:30 ya. Yo les mando unos 10 minutos antes el link. ¿Hay alguna consulta? ¿O alguna consulta que yo pueda? No, nada. ¿Nada? ¿Todo bien? Ingeniera, Dígame. la presentación de grupo de proyecto de software, ¿podría mostrárselo y a ver si puede hacer alguna corrección o alguna observación? Claro, me quedo con ustedes entonces ahorita. Ya, ok. ¿Ya? Todos los demás, bueno, los que quieran quedarse, pues se quedan.